¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a ver construcción de un sótano. En la construcción de un sótano, pues es bastante delicado, es una parte del edificio que hay que tener mucho cuidado en el momento de la construcción. Pero tiene unas ventajas, unas muy buenas ventajas. Es que al construir el sótano vamos a ganar más espacio para añadirle a la vivienda, porque podemos colocar garaje, bodega, despensa, podemos colocar varios usos y podemos aprovechar todo ese espacio. Lo que debemos tener en cuenta es que debe tener servicios como alcantarillado, iluminación y ventilación. Cuando tenga alcantarillado, de pronto que la acometida sea, si está bien arriba, si está arriba a nivel del primer piso, tenemos que colocarle una bomba para poder subir las aguas y que salgan por las aguas negras del sector, por la tubería de aguas negras. Para la construcción de un sótano debemos decidir si justifica o no, porque tenemos que hacer una excavación demasiado grande, sacar demasiada tierra, y de todas formas eso nos acarrea un costo bastante grande, sacar todo eso y la excavación, la mano de obra, la maquinaria. Entonces eso nos implica que hagamos una excavación especial. Debemos transportar toda esa cantidad de tierra al vertedero. Debemos construir los muros, pero esos muros deben ser impermeabilizados. Esto hace que nos acarree unos costos mucho más grandes que un muro común y corriente. Debe también haber unos drenajes especiales para muros de subterráneo, inclusive para el suelo del sótano también debe haber un drenaje especial. Debe cumplir una de las normas del sector o de la localidad, dependiendo de donde estemos. Debemos cumplir con las normas porque de pronto no aceptan, dependiendo de la zona, pueden o no aceptar el sótano. Entonces debemos cumplir con la norma y si es legal y si cumple, pues lo podemos construir. De otra forma, pues no lo podríamos hacer. Y cuando tenemos un terreno de pronto de 3 metros de profundidad, donde se pueda aprovechar el sótano, y también que tengamos un terreno duro, un terreno que sea fácil, que resista la estructura de la edificación con sótano, entonces sí podemos hacerlo. Pero también si tenemos un terreno que es duro, con mucha roca, entonces es muy difícil construirlo, porque la demolición de la roca es muy difícil hacer el sótano en ese momento. Para la construcción de un sótano hay que tener primero un estudio de suelos y un estudio de la estructura. Primero lo hacemos con un profesional que corresponda, y así entonces existen diferentes materiales en el suelo. Hay unos materiales de muy baja cohesión como la grava y los ácidos, que tienen una de granulometría alta. Uno toma en la mano un puñado de arcilla y uno lo ajusta duro en la mano, lo aprieta con fuerza, y al soltarlo pues uno se da cuenta que queda parcialmente unificado, o sea que no queda una sola unidad. Entonces por eso ahí nos vamos a dar cuenta qué consistencia tiene el suelo, qué consistencia tiene la tierra de ese terreno. Los niveles freáticos son los que de pronto intervienen y son desventajosos, pierde la coherencia el terreno para la construcción de los sótanos
nos dificulta un poco su estructura. Para la construcción del sótano, lo primero que hacemos es realizar el replanteo. Construimos una rampa, pues tener en cuenta que la rampa, como es el acceso a la construcción, a la obra en el sótano, donde van a bajar la maquinaria, va a bajar el personal, van a bajar las volquetas, que son máquinas bastante pesadas. Hay que tener en cuenta que no vaya a interferir en de pronto derrumbes en la obra o riesgos que se lleguen a derrumbar, y mucho cuidado con los vecinos, con los muros de los vecinos, que de pronto no nos vaya a crear problemas. Lo primero que hacemos también es excavar con la retroexcavadora en el centro del sótano, en la parte central, y luego ya más detallado con los obreros, con la mano de obra, empezamos a trabajar todos los detalles cerca a los muros vecinos y cerca también al suelo. O sea, ya los detalles los hacemos con la mano de obra. En la construcción de sótanos es muy importante que tengamos en cuenta la mecánica de los terrenos vecinos, porque pues eso nos puede acarrear problemas con los vecinos, acarrear problemas o demandas. Entonces vamos a excavar dejando un talud, o sea, en diagonal, y luego vamos a excavar vertical, o sea, vamos a dejar esta pared aquí lindando con los vecinos, lo dejamos vertical, pero entonces vamos a dejar un talud intermedio y vamos a colocar un entibado entre talud y talud, de tal manera que eso nos va a sostener. O sea, un entibado es un apuntalamiento horizontal de las áreas laterales del talud, o sea, así como está acá en la gráfica, ya que de pronto esto puede ceder. Entonces colocamos esa diagonal y la colocamos que quede bien apretado, y para que entre lo vamos martillando de tal forma que entre a presión. Aquí en este canal pueden ver un video que se llama talud. Aquí les voy a dejar el link para que lo vean y para que se informen cómo es. En las excavaciones verticales, en estas, pues se construye el muro de concreto armado, se vacía, y luego cuando ya esté seco, entonces lo que hacemos es quitar el talud, excavar o quitar el talud, y vamos a construir el otro pedazo de muro vertical en concreto armado, uniéndolo con los otros dos, y así sucesivamente vamos haciendo hasta completar todas las paredes. Si se llegara a presentar agua, entonces ahí sí tenemos que utilizar una bomba de agua para la extracción de todo el volumen, de toda la cantidad de agua que se llegara a presentar. Para el entibado podemos utilizar de pronto un durmiente o una repisa, dependiendo de la construcción, y dos tablas de esta manera, y la colocamos de tal forma que sostenga nuestros talud. En las excavaciones verticales, en estas, pues se construye el muro de concreto armado, se vacía, y luego cuando ya esté seco, entonces lo que hacemos es quitar el talud, excavar o quitar el talud, y vamos a construir el otro pedazo de muro
vertical en concreto armado, uniéndolo con los otros dos, y así sucesivamente vamos haciendo hasta completar todas las paredes. Si se llegara a presentar agua, entonces ahí sí tenemos que utilizar una bomba de agua para la extracción de todo el volumen, de toda la cantidad de agua que se llegara a presentar. En la construcción de sótanos es muy importante que tengamos en cuenta la mecánica de los terrenos vecinos, porque pues eso nos puede acarrear problemas con los vecinos, acarrear problemas o demandas. Entonces vamos a excavar dejando un talud, o sea, en diagonal, y luego vamos a excavar vertical, o sea, vamos a dejar esta pared aquí lindando con los vecinos, lo dejamos vertical, pero entonces vamos a dejar un talud intermedio y vamos a colocar un entibado entre talud y talud, de tal manera que eso nos va a sostener. O sea, un entibado es un apuntalamiento horizontal de las áreas laterales del talud, o sea, así como está acá en la gráfica, ya que de pronto esto puede ceder, entonces colocamos esa diagonal y la colocamos que quede bien apretado, y para que entre lo vamos martillando de tal forma que entre a presión. Aquí en este canal pueden ver un video que se llama talud. Aquí les voy a dejar el link para que lo vean y para que se informen cómo es. Así sería el sótano. Entonces colocaríamos, primero tendríamos un piso, un suelo apisonado. Encima del piso apisonado, pues si es el caso, colocamos esta capa de piedra mediazonga de pronto, y dentro de esa capa de piedra podemos colocar instalaciones de desagües. Entonces podemos colocar tubería envuelta en papel geotextil, cubierta en geotextil, y sería tubería perforada. Encima de eso, entonces vendríamos con un impermeabilizante, y ya después vendría una capa de concreto. Esta capa de concreto viene a ser como un afinado que está nivelado con una malla, y luego una placa de concreto. O sea, esta placa de concreto, pero concreto armado también, es la placa del suelo del sótano. Esta placa puede tener de 25 a más centímetros. Encima de esa placa, aquí en esta placa es donde vamos a dejar los pelos para los muros, más no como les decía antes, construir los muros y luego la placa del suelo. No, vamos a construir toda la placa primero, dejamos los pelos y construimos los muros encima de la placa, porque después, si hacemos al contrario, se nos va a presentar problemas pues se nos va de pronto a filtrar el agua. Luego de eso vamos a colocar los muros, o vamos a construir o fundir los muros. Entonces los muros van a tener un aislamiento térmico con respecto con una tierra, con el suelo. Va a haber una membrana impermeabilizante también, un drenaje de pared para que pues suelte o no deje que el agua se concentre entre el muro. Y las ventajas de tener el sótano es que se pueden hacer de pronto garajes, se pueden hacer salones de billar, inclusive a veces hay hasta piscinas entre los sótanos, gimnasios, estudios,
lavandería, un salón de juegos también se pueden hacer. Entonces primero se debe construir bien, se debe tener mucho cuidado, como les decía, con los vecinos. Es una construcción bastante delicada, con mucho cuidado, bastante exigente. Debe existir buen drenaje y buena impermeabilización en cuanto en la cubierta, en los muros y también en el suelo del sótano. Cuando es necesario, se necesita un sistema de aire acondicionado y de ventilación, a no ser que de pronto sea un semisótano o exista todavía un área, un espacio donde podamos colocar unas ventanas pequeñas en la parte superior. Debe existir también un sistema de bombeo de drenaje automático para las aguas negras, en el sistema de alcantarillado de agua, en el sistema de alcantarillado de la zona. O sea, una bomba que nos saque las aguas para el sistema de alcantarillado del sector.